¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este nuevo podcast. No estoy muy seguro si es un podcast. El podcast creo que es sonido, ¿no? ¿Alguien alguna vez se va a dar el trabajo de contestarme qué es un podcast? ¿A qué le llaman podcast? ¿Es un audio que se sube para hacer radio? ¿Es un audio que tiene algún sentido sonoro distinto a lo que yo hago, que es solamente la parte este, del, solamente eso, que estoy leyendo y nada más? ¿O hay algo más oculto detrás de un podcast? ¿O es una palabra que quedó copada, cierta school, y entonces la usamos como diciendo, wow, va a ser un podcast? Viene a hace rato la palabra, pero no tengo idea de qué es. Bueno, en la revista Perros Sueltos se publicó mejor dicho, publicaron un texto que se trata de la ciencia ficción. Dice, por Emanuel Martínez, un androide Made in Morón. Así es, así que, como, como siempre lo explico, el programa de radio Perros Sueltos en AM 1140 dura 1 hora. Y estos textos son largos, entonces lo que yo hago es continuar la idea de la radio en esto que es un video. Y la gata viene y me maulla. La ciencia ficción. Un género literario que no se corta con cualquier tijera. La ciencia ficción es esa amante rara que lectores, escritores, tratamos de ocultar. ¿Por qué desprolija? Está medio chiflada y a veces puede llegar a ser grotesca, pero es encantadora. Borges estaba enamorado de ella, pero nunca se animó a mostrársela a su familia y mucho menos a sus amigos. Supo ocultarla de forma magistral, dejándola oculta a las miradas de los académicos prejuiciosos que necesitaban el Aleph y que aún hoy creen que el universo de Don Borges Luis terminaba en las bibliotecas y los cafés de esquina. El que no tuvo tantos complejos fue un amigo de Borges, don Adolfo Bioy Casares. Se animaba a hablar de otras Argentinas o islas fantasmas. Tenía una caradurez tan sutil que los otros terminaron resaltando la búsqueda del yo y un ambiente bien porteño por sobre el hecho de que la trama, Celeste, fue una de las primeras ficciones en abordar la existencia de mundos paralelos. Y que algunos me digan, a quien otros le pudo ocurrir, que el cruce entre realidades por medio de los movimientos de un aeroplano. Claro, dicho así, se ve la chiflada que está la mina que llamamos ciencia ficción. Y vean qué grotesca es cuando nuestro cambio, isla de fantasma, por isla de seres holográficos, como la invención de Morel. Entre tanto ritual y besos ocultos olvidamos quién era, y que también nos pertenece, porque hasta su nombre suena feo. Ciencia ficción. Llamémosla por su segundo nombre, mejor ficción especulativa, que parece más fifí para los conservadores. Miren lo difícil que es esta mina que no le bastó ni todo el siglo XX para terminar de acomodarse en la literatura. En pantalla grande es una diva, pero no tiene el mismo encanto que cuando se la acuesta sobre el papel, donde uno puede explorar todos los recovecos de su cuerpo desnudo. Dejémosle de vuelta un libro de ciencia ficción, no encaja en el estante de nuestra biblioteca, queda torcido, raro. Es muy yankee para algunos, es un género fantástico para otros. Algunos opinarán que es un poco correcto, que solo sirve para hacer películas pochocleras. Decís ciencia ficción y piensan en marcianitos con antenistas y hombres superbiónicos. Para ellos no hay nada más allá de eso. Cuando es solo el comienzo, hay cada vez más cosas que en cualquier otro género. Tanto que hasta entran todos los géneros juntos. Y no por eso pierde su identidad. Pero claro, este abayazamiento tampoco le juega a favor. Porque una nación que no tiene límites no es una nación. La ciencia ficción es puro espacio. Como no se le puede medir, no se le puede criticar. Como no se la puede criticar,
no tiene importancia. Todos conocen a esa descocada, pero muy pocos la pueden entender. Y los pocos que la entendemos, la amamos. Y si también hay que admitir que para llegarle hay que atravesar mundos llenos de marcianos cholulos, robots de lata, hasta hay máquinas del tiempo absurdísimas. Pero por eso menos, cuando uno evoca el género policial, inmediatamente llega Sherlock Holmes, sin importar la basura que haya en el medio. Que le debe haber, pero ¿por qué el desperdicio que queda de la ciencia ficción tiene un olor más fuerte? De los robots solo quedan tuercas, pero no son su ingenio análisis sobre la naturaleza humana. De los ET solo quedan sus poderes. ¿Y por qué debería tener poderes? Pero no hay rastro de su civilización. Uno puede jugar con las paradojas del tiempo, pero si se boludea mucho se rompe la máquina. Qué mina jodida que eso es ciencia ficción. ¿Será porque son la primera que se deja tocar por los primeros que se adentran en la literatura y por eso se creen una prostituta? Vení, sacar el celular de Argentina, de una vez. Ya Germán Ostergel te dio una mano, pero no esperes más ayuda y quédate así, no cambies. Así seguimos siendo poco lo que te podemos creer. El problema está de estar en el tercer mundo es que vemos el futuro como algo alcanzable. El futuro no es una fantasía soñada, sino que está enfrente nuestro, o mejor dicho, sobre nosotros. Digamos que nuestro futuro es primer mundo. Nuestra ciencia ficción es porque es ver que chiche nuevo sacaron los Ponjas, qué nueva nebulosa descubrió el Hubble, o qué proyecto la NASA, o qué proyectó la NASA. Nosotros tenemos el Pomberito asustando por la base de Morón, o las historias de fantasmas de los cementerios porteños. Somos gauchos con boleadoras, pensarán. Y lo más triste es que nos la creemos. El único extraterrestre que conocemos es la suegra y nuestro futuro es pagar las cuentas a fin de mes. Ni miramos las estrellas especulando otra forma de vida en esos puntitos brillantes, sino que nos apuramos porque la calle está jodida y en cualquier momento nos la ponen. Vivimos el presente. La realidad está para ser sufrida como una herida absurda. La dejamos el privilegio del futuro a los yanquis y a los europeos, que tienen tiempo para jugar con las estrellas y la están pasando mejor. Pero, ¿qué podemos saber nosotros, los sudacas, de ciencia ficción? ¿En qué podríamos colaborar con el imaginario científico si vivimos en una neblina de folclore místico, creyendo que el empacho se cura tirando el culito? Nadie puede negar que justamente esta es la inspiración más rica y propia que tenemos, pero es tan rica que parecemos temerosos de probar otros manjares. Para nosotros, la ciencia ficción es esa comida extranjera a la que todavía no acostumbramos el paladar. La razón es que la ciencia ficción no germina en nuestro suelo, es que vemos nuestra realidad como una desventaja, sin darnos cuenta de que nuestra propia cultura tiene los elementos suficientes como para que hacerla florecer. ¿Qué huella dejó el Eternauta, por ejemplo? Ostergel le dijo a los extraterrestres: hola, somos de un país del sur de la Tierra llamado Argentina. No vayan a Washington, invádanos a nosotros. Tenemos una intrincada Buenos Aires que les puede servir de perfecto laberinto. Y como base táctica pueden usar la plaza del Congreso. Claro, con semejante invitación vinieron y se lucieron. Aún hoy se habla de Eternauta como novela y no como una historieta. Más, sus hermanos Mort, Cinder y Sherlock Time tampoco fueron olvidados. Alberto Banasco y Eduardo Golicorchi fueron otros incursionistas. Juntos editaron 2 libros de cuentos inhallables: Memoria del futuro y A 12 al mañana.
El último compiló una antología llamada Los argentinos en la luna y otros libros dignos de leerse, psicología y ciencia ficción. 10 años después, Jorge Sánchez lució con otra llamada Los universos vislumbrados. Confeso amante de género, Pablo Campana, allá por los 80, publicó El sentido de la ciencia ficción y en los 90 su antología, El cuento argentino de ciencia ficción. Paréntesis. Tremendo libro, lo leí, tremendo libro. Cierro paréntesis. Donde incluye textos de Lugones, Borges, Banasco, Goligorsky, Van Bell Hartman, Ostergel y de otras leyendas vivientes, Angélica Gordella, el árbol de la buena muerte, genial. Madre del comerciante rosarino Trafalgar Medrano, que se la pasa viajando entre los planetas. Aún resuena revistas distintas como Más allá del Minotauro, El péndulo, viejas antologías que traían lo más nuevo de la ciencia ficción como las ediciones Orión o Bruguera, y dirigida por Sergio Gauwald Hartmann. La tan querida Parsec, aquel primer amor que con un cuento de Alfred Bester despertó la pasión que el género de quien escribe estas líneas. Tenemos mucho para darle a bichos extranjeros, mucho para proyectar a futuro, muchos agujeros en nuestra historia para jugar con paradojas. Otra vez tenemos todos los climas y no los aprovechamos. Acá mismo en Morón, sin ir más lejos, tenemos un escenario completo sin miedo a afirmar que deberíamos ser los primeros en usarlo. ¿Podría ser Perros Sueltos la primera revista que traiga la ciencia ficción al planeta Morón? Solo el tiempo dirá si fuimos los pioneros, pero como el propio género nos enseñó, no está de más aventurar futuras proyecciones. Mientras tanto hay mucho con qué jugar. A la llana de mate, por ejemplo, podemos saborizarla con cáscara de Gut de Alfa Centauro, que nos llegó por correo estelar, ubicado donde estaba antes Edenor, antes que la energía electropomucena llegara a Morón. Electronepomucena. Podríamos hacer nuestro primer contacto invitando al embajador marciano a jugar un picadito al lado Dorrego y cagar futuras relaciones diplomáticas terrestres cuando nos agarramos a piñas porque un tentáculo extraterrestre nos barrió la pierna. De más está seguir historias que seguro algún interesado continuará. Un último dilema. ¿A qué llamamos esto? ¿Ciencia ficción o literatura fantástica? Muchos se siguen preguntando hoy dónde encajan las piezas. Lo cierto es que el hecho de recorrer planetas con una chatita espacial no diferencia a Trafalgar Medrano, según algunos, de Harry Potter. Lo mismo podría decirse de los universos Gordisher, donde la magia y la ciencia no parecen tan antagónicas. Funes el Memorioso y su supermemoria, el universo oculto de Tlan, Ubar y Orbis Tertius, o la particular geometría de la red, todo de Borges, son más ejemplos. ¿Dónde termina la especulación y empieza la magia? Aquí, en nuestro país, esas cosas no parecen estar muy separadas. En Latinoamérica, la ciencia ficción se confunde mucho con la literatura fantástica y el realismo mágico, por lo que no existen muchos escritores abocados exclusivamente al género. Y se pregunta mucho a qué género pertenece cada texto, ya sea esto por ignorancia colectiva o simplemente porque el tema no parece muy importante, aunque no solo la ignorancia y el desinterés podría deberse esta imprecisión, hasta podría ser un hecho cultural. Ciencia ficción y literatura fantástica comparten la misma bandera y punto. Y si estoy equivocado, qué buen punto de partida para escribir un cuento de ciencia ficción. Un genio. Emanuel Adán Martínez, o Adán Emanuel Martínez. Emanuel Martínez firma, vamos a ver. Emanuel Martínez. Es un androide más de Morón. Es un genio.
tenemos el gusto de tener la revista Perros Sueltos de vuelta. Él había iniciado, yo no sabía esta parte de la historia, él había sido uno de los iniciadores o de los staff estable de la revista Perros Sueltos allá cuando arrancaron, hace un montón ya. Que yo por supuesto no tenía ni idea que existía en la revista. Y bueno, el jueves pasado tuvimos la chance, la oportunidad de hacer una nota en la radio. Y este texto quedó en el medio y dijimos, che, tengo que hacer algo con esto, porque no puede ser que quede desapercibido. Y es uno de los más, que yo te diría, escritores más frondosos de la ciencia ficción de Morón. Y fíjate si puedes conseguir un libro de él. Tiene 2 escritos, yo le voy a etiquetar y le voy a también a mandar un WhatsApp para que los difunda el libro, porque está bueno que lo haga, porque no son libros livianitos, son libros muy, muy complejos, en donde por supuesto la ciencia ficción es protagonista, pero también el terror, porque de eso se trata, ¿no? La ciencia ficción da un poco de miedo, es eso de qué es el futuro es el terror. Recordando a Red Bradbury con sus crónicas marcianas, el cuento Las Moscas, por ejemplo. Así que bueno, gracias por escuchar este audio video y nos vemos cuando sea necesario. No es necesario tampoco vernos. Chao, gata. Chao. Y ahora me rajuñé y terminamos el video todo así, todo rajuñado. Está enojada. Ay, chiquitita, mira. Chao. Yo le sigo hablando a la gata. Miau. Miau.